El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa el cual basamos en la palabra de Dios para traer a ustedes un mensaje claro y preciso de lo que Dios quiere para cada vida, cada familia y cada corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado La mirada de Dios. Quédese con nosotros. En la mayoría de personas existe la preocupación de qué piensan las demás personas de ellas. Y en muchas ocasiones ese estar pendiente les afecta y les causa muchas veces contratiempos. Pero hay otras personas que por el contrario no les interesa en absoluto qué piensan las demás personas. Y yendo un poco más al extremo, actúan sin preocuparse qué daño le pueden causar a las personas que están alrededor de ellos. Son posiciones en las cuales en nuestra vida debemos tener mucho cuidado. Pero sin embargo, hay que mirar que hay algo aún más allá. Si la mayoría de personas actuábamos o actúan de manera que no nos fijábamos o se fijan en el daño que le podemos hacer a las personas o cómo se pueden sentir las personas, mucho menos diciendo creer en Dios, nos preocupamos qué piensa Dios y cómo se siente Dios con el actuar de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos cuenta y nos habla de estas circunstancias. En el capítulo 6 del libro de Génesis, versículos de 5 al 8, la palabra dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si nosotros nos detenemos a mirar, no debemos olvidar que aunque nos parezca imposible, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Dios está pendiente de nuestro actuar, de nuestro pensar. Y entonces dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso fue en los tiempos de Noé. Pero si nos trasladamos a nuestros días, creo que el Señor tiene que estar mirando algo similar y estar viendo que cada día la humanidad, como dice el mismo versículo 5, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Hoy día la gran mayoría de personas, muchas personas, solamente piensan en dirigirse a lo malo. Basta con ver un noticiero. Son noticias de feminicidios, de infanticidios, de robos, de actuaciones desastrosas. Y todo eso no podemos ignorar que Dios lo ve, que Dios está pendiente de lo que cada uno de nosotros hace. Sin menospreciar. Daniel era un estudiante de la Facultad de Enfermería. Llevaba ya 2 semestres estudiando y un recorrido dentro del mismo plantel. Desde pequeño, su papá le había enseñado a saludar a todas las personas, a no menospreciar a nadie y a conocer aún el nombre de cada persona con la que él se encontraba o con la que él podía platicar. Cierto día, el profesor de ética del segundo semestre les hizo un examen relámpago. Así que les dijo, bueno, van a contestar este examen y les entregó a cada uno de los estudiantes la hoja en la cual estaban el sinnúmero de preguntas que el profesor quería que desarrollaran. Daniel tomó la hoja, empezó a leer pregunta por pregunta. Cuando llegó a la última pregunta, a él le pareció extraña, pero sonrió un momento. Decía, ¿cómo es el nombre de la persona que hace aseo en esta institución? Los demás quedaron atónitos, pálidos, miraron la pregunta con un poco de extrañeza y el único que tenía una sonrisa en su rostro era Daniel. ¿Por qué? Porque desde pequeño su papá lo había enseñado en las buenas costumbres y él había desarrollado ese don en su corazón, saludar a todas las personas sin importar la posición. Cuando vino la entrega de los resultados de aquel examen, el profesor llamó a Daniel adelante y lo felicitó, pues fue el único que contestó esa pregunta muy bien. Fue el mayor puntaje de aquellos exámenes. Los demás quedaron admirados y le preguntaron, pero Daniel, ¿usted cómo sabe? Dijo, porque siempre que llego la encuentro en la puerta, la saludo y sé que doña Blanquita es la encargada de mantener todos los salones limpios. El único que sabía el nombre de la empleada era Daniel. Y es importante también para nosotros. A veces llegamos de pronto a un banco y saludamos al gerente o al subgerente o a los cajeros, pero nunca nos fijamos en la persona que hace aseo ni no sabemos su nombre. Y resulta que esas personas también merecen respeto porque también están laborando en la misma institución. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y Dios ha puesto ángeles alrededor de cada persona. Y como el Señor mismo dijo, esos ángeles de esa persona que menospreciamos están delante de Dios viendo su rostro y cuidando también a esa otra persona. No menospreciemos a nadie, pues todos fuimos creados para la gloria de Dios. Reflexionemos. Y continúa el Señor mostrándonos la situación. El versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Cuando se dice se arrepintió, no es que hubiera cambiado de parecer y haber dicho, ¿por qué yo hice esto? No. Lo que quiere decir en este momento de la palabra es que sintió tristeza al Señor, que sintió dolor en su corazón. Cuando un papá tiene un hijo rebelde, un hijo grosero, un hijo altanero, cuando ese hijo obra así, le duele el corazón al papá y siente tristeza. Por eso la última frase del versículo 6 dice, y le dolió
en su corazón. ¿Cuántas veces hemos pensado que una actitud de nosotros puede dolerle a Dios? ¿Será que hemos pensado o pensábamos cuando nos íbamos a tomar un poco de trago que eso le olía al Señor, porque Él dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? Que quien se enreda en una infidelidad no solamente le hace daño a su pareja, sea hombre o sea mujer, según el caso, sino que en el corazón de Dios hay dolor. Que las iras, las contiendas traen dolor al corazón de Dios. Como decía al principio, muchos piensan que puede pensar una persona de mí, pero no pensamos qué siente Dios y cómo Dios puede estar sintiéndose, qué puede estar pasando. Esta frase, y le dolió en el corazón, y le dolió en su corazón. Cada vez que actuamos de una manera que no es correcta, le causamos un dolor al Señor, le causamos algo muy, muy triste a Él. Pero no todos actuaban así, no todos actuaron así. Y hoy día es igual, no todos vamos o van hacia el mal, sino que muchos, y gracias a Dios, bastantes, quieren hacer lo bueno. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Esto quiere decir que Dios estaba agradado, que Dios se agrada cuando hay alguien que actúa con razón, que obra de acuerdo a sus mandamientos, que está pendiente de sus preceptos, que vive de acuerdo a sus enseñanzas. Y entonces, cuando esa persona tiene esa actitud, cuando esa persona va de manera que agrada a Dios, Dios hace cosas maravillosas. En el versículos 13 y 14 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en la arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios llama a Noé para que prepare la protección para la humanidad, porque había hallado gracia. Cuando hallamos gracia delante de Dios, vienen las bendiciones, viene la protección. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando hallamos gracia delante de Dios, la familia, las personas que nos rodean son protegidas, son guardadas. Preocupémonos en medio de tanta situación en agradar a Dios, en cada vez que actuemos, pensar cómo se sentirá Dios con lo que yo haga. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo Dios tiene su mirada puesta sobre cada uno de los habitantes de la tierra. Dios está pendiente de lo bueno o de lo malo que hacemos. Por eso la necesidad que hay en nuestro corazón de caminar correctamente y de hacer las cosas para la gloria de Dios. Vamos a unos mensajes de interés y enseguida regresamos con reflexiones.
Para continuar con nuestro programa, el tema que he preparado y quiero compartir con ustedes, lo he titulado Conociendo la voluntad de Dios. Quédese con nosotros. Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos conocerla. Pero dirá usted, amable televidente, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Este libro sagrado, la Biblia, es un libro que contiene la palabra de Dios. Y en él está la sabiduría de Dios. En él está la revelación del corazón de Dios hacia el ser humano. La Biblia es el manual de vida para nosotros. Cuando se crea un electrodoméstico, siempre se le entrega a la persona que lo compra un manual. Cuando fuimos creados por Dios y a través de los tiempos Dios fue creando este manual de vida, que es la palabra de Dios, la Biblia, para que nosotros podamos conocer su voluntad y poder saber qué es lo que Dios anhela, desea, quiere, pero también ordena para cada uno de nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, dice la palabra: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para vivir una vida que realmente agrade a Dios, necesitamos aceptar el proceso de transformación en nuestras vidas, sin el cual la voluntad de Dios no puede hacerse evidente en cada uno de nosotros. Cuando inicia el escritor de los Romanos, el apóstol San Pablo, en el versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire el corazón de este hombre, Pablo, el apóstol, rogándole a los romanos para que conocieran a Dios, para que en sus corazones pudieran presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Que tenían que morir? No, sino que ellos mismos le pidieran a Dios una transformación en su corazón. Y el apóstol lo está diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué es esto? No es otra cosa, sino que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida y empecemos entonces a caminar en ese propósito. Cuando el apóstol les está diciendo que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quería decir que se apartaran de sus malos caminos y empezaran a caminar en el propósito que Dios tenía para ellos. Cuando la palabra habla de santo, habla de una persona apartada, separada para Dios. Y allí es donde el apóstol está diciéndole a los romanos que se santificaran en el Señor, que ellos fueran apartados para Dios, porque Dios los amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que ellos creyeran en Él y fueran salvos de la ira venidera, fueran separados para Dios mismo. Y luego les dice que es vuestro culto racional, un culto que debe ser, ¿qué? Analizado, pensado, meditado, pero también entregado a Dios. Y allí el apóstol Pablo les habla a los romanos y les está diciendo esto, que un cuerpo, que su cuerpo que fue creado por Dios sea apartado para Él. Que ese cuerpo que Dios nos ha dado lo presentemos a Dios como un sacrificio vivo.
no deleitándonos en nuestros placeres, sino buscando la forma de agradar a Dios, no deleitándonos en nuestras decisiones, tal vez malas decisiones, sino buscando las decisiones de Dios para nuestra vida. Este versículo 1 del capítulo 12 nos está enfatizando el apóstol que nosotros, como seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza, necesitamos caminar buscando el propósito de Dios para nuestras vidas. De esa manera volvemos a Dios nuestro culto, ese propósito de adoración y de entrega que debe ser nuestro Dios. El cojo y el ciego. En un bosque cerca de una ciudad vivían dos vagabundos. El uno era cojo y el otro era ciego. En sus actividades en la ciudad, en la búsqueda de las bendiciones, de las limosnas, se trataban y competían de una manera desleal y brusca y no llevaban la mejor relación. Un día regresan al bosque y cuando se dan cuenta se presenta un incendio. Se quemaron sus chozas y estaban a punto de perder la vida, pero su enemistad los mantenía separados. Pero de pronto el cojo reacciona y piensa, no podemos morir. Yo sé por dónde ir, pero no puedo porque para caminar. Y pensó, el ciego seguramente quiera salir, pero no sabe por dónde. En un momento dado el ciego piensa igual y se acercan, se hablan y el ciego decide llevar sobre sus hombros al cojo. Los dos se hicieron uno y salvaron sus vidas porque el ciego caminaba, y el cojo decía por dónde ir. La armonía trae bendición. La palabra del Señor dice en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es que entre vecinos, entre socios de una comunidad, entre miembros de una empresa, haya armonía, haya unidad. Y eso trae progreso, eso trae bendición. Reflexionemos. El apóstol Pablo le está hablando a los romanos, pero también nos está hablando a cada uno de nosotros. Recordemos, la palabra es aplicada en cada momento de la vida. En aquel tiempo que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, era para ellos, pero hoy en día es para cada uno de nosotros que nos identificamos con esta palabra y que podamos ponerla por obra. Y en el versículo 2 del capítulo 12 de la epístola a los romanos, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios aquí en el versículo 2 nos está invitando a tres cosas. Dice el apóstol, no os conforméis a este siglo. Le estaba diciendo a ellos, no se conformen a lo que este siglo ofrece. ¿Y qué era lo que ofrecía en aquel tiempo? En aquel tiempo, si leemos la historia de los romanos, se presentaban, por decirlo así de una manera, bacanales. Se presentaban situaciones en las cuales hacían orgías, habían situaciones en las cuales habían fiestas desbordadas, que se iban a... En ese tiempo tal vez no existían las drogas alucinógenas, lo que existe hoy en día, pero en aquel tiempo el licor y los bajámenes los llevaban a ellos a descarriarse. Y eso era lo que ofrecía aquel siglo, aquel tiempo.
entonces el apóstol les está diciendo, no se conformen a este siglo, pero les da la segunda invitación a hacer, transfórmese. Dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miremos algo, nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, están nuestras decisiones. Y el apóstol está diciendo, transfórmense de esa manera de pensar, no se dejen llevar por sus pensamientos mundanos, no se dejen llevar por sus pensamientos llenos de malicia, llenos de avaricia, llenos de laxivias, sino cambien, se transformen ese pensamiento. Y dice el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Allí en la mente, en el corazón de cada ser humano, están los malos pensamientos, las malas acciones, los malos deseos. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón está lleno de malicia, de maldad, de muerte, eso es lo que va a salir por la boca, pero también eso es lo que va a hacer esa persona, va a proveer esos actos de maldad que están concebidos en su corazón. Y la tercera invitación que el apóstol nos hace en este versículo es para comprobar. ¿Quieren comprobar qué? Como dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para nosotros los seres humanos, pero necesitamos hacer las dos anteriores. No conformarnos, sí transformarnos para comprender, para poder nosotros comprobar la voluntad de Dios. Y Dios tiene esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta para todo ser humano. Pero necesitamos cambiar nuestra vida, dar un giro de 180 grados, dejar de mirar las cosas del mundo, dejar de dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y empezar, girar 180 grados y empezar a conocer a Jesús, al autor y consumador de la fe, aquel que transforma nuestra vida, aquel que nos puede manifestar la buena voluntad de Dios para nosotros. Pero es el propósito de Dios que lo hagamos, no solamente que nos quedemos en escuchar, porque como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando esa renovación, cuando esa transformación viene al corazón del ser humano, empezamos a ver de una manera diferente a Dios. Ya no lo empezamos a ver como ese Dios castigador, como ese Dios como el policía con el garrote en su mano, sino empezamos a ver a Dios como un Dios de amor, de misericordia, que puso en Jesucristo la salvación para todo ser humano. Somos nosotros los responsables, primero, de no conformarnos a este siglo, pero también de transformarnos, como dijo el apóstol Pablo, en la renovación de nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, a través de conocer la voluntad de Dios por su palabra. Cuando leemos la palabra, cuando escudriñamos la palabra de Dios, somos transformados por ella, porque la palabra se hace vida en nosotros. Y por último, podemos entonces comprobar la voluntad de Dios, comprobar que lo que dice la palabra es verdad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Entonces hay una renovación y una transformación total en nuestra vida, porque podemos comprender y entender que cada palabra de Dios Él la colocó en la Biblia para que nosotros la recibamos y la podamos poner por obra, para que entonces seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, y de esta manera glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios
llega a nuestro corazón porque la hemos leído, porque la hemos meditado, entonces se produce una transformación y un cambio que nos llevará a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les continúe bendiciendo.